Es un honor para mí presentar a José Ignacio Valenzuela, mejor conocido como el Chascas, a quien conocí hace... Varios años ya. Sí, y no sé, bueno, es la primera vez que nos vemos en persona. Sí. Pero nos seguimos de hace mucho, te había entrevistado en Instagram, sí. Y ya lo he leído y bueno, es la primera vez que se nos hace estar en vivo, entonces bueno, estoy feliz de que estés aquí, bienvenido a la FIL Gracias, Guadalajara. el honor es mío, créeme que el honor es mío. Bueno, si no lo conocen, se los voy a presentar. Es escritor y guionista chileno, es autor de guiones de telenovela, que seguramente conocen varias, y de varios libros que son de thrillers, bestsellers, a mí me encantan, me encantan. Y de hecho, justo lo que yo iba a decir es que yo te conocí en un lugar no muy bonito. Bueno, sí es bonito, pero no me gustaría vivir ahí. Yo te conocí en Pinamar. Este lugar en el cual habla en su libro pasado, que es Cuando nadie te ve. Y ahora, cuando empiezo a leer el libro nuevo, que es lo poco que recuerdo, regresé a Pinamar. Sí. Entonces, bueno, nada, para empezar, darte la bienvenida y dos, preguntarte por este escenario. Por Pinamar. Bueno, primero que todo, mil gracias, querida Maura, gracias a todos los que están aquí. Tú sabes que estoy cumpliendo, este es mi film número 15. ¿15? Sí, no. es mi film número 15. ¿Por qué no nos habías visto? Es mi octava. Pues, ¿quién se encuentra? ¿Quién se encuentra en estos pasillos? Uno se pierde para siempre. Es mi film número 15, estoy dichoso, además de estar presentando este libro en particular. Yo creé, hace ya un par de años atrás, esta localidad que yo no sé si es un pueblo, una ciudad, un condominio, una privada, que se llama Pinamar. Y el nombre además es lo más básico del mundo, porque como yo no sabía muy bien qué iba a necesitar en mis futuros libros de Pinamar, le puse Pinamar porque eso sugiere bosque, árboles, vegetación, y mar por si necesitaba tirar a un cuerpo al agua o rescatar a un ahogado o algo así, pues necesitaba que hubiera de todo, de todos los elementos de la naturaleza. Y así nació Pinamar, pero la particularidad de ese pueblito, de esa localidad, digamos, es que es perfecta. Las casas son bellas, las calles no hay un agujerito en ninguna parte, las hojas de los árboles caen como bailarinas del cascanueces sobre las aceras, los perros ladran en francés y lo más importante de todo es que toda la gente es bella, toda la gente es perfecta, todos los matrimonios son absolutamente prodigiosos, los hijos no hay ni una rebeldía de nada, todo es bellísimo. Obviamente, para mí, no hay nada más terrorífico que lo perfecto. O sea, yo le tengo pánico a la perfección, porque me parece que alguien que se quiere vender a la fuerza como perfecto está escondiendo alguna grieta muy grande ahí detrás. De hecho, yo vivo en Florida, en Miami, en un barrio así. Es como, no sé si han visto la película El hombre manos de tijera, es como así. Y me acuerdo cuando yo llegué a vivir ahí, dije, aquí tiene que haber, estoy seguro que tiene que haber alguien con un refrigerador con 4 cabezas adentro, porque esto no puede ser normal. Y no es muy normal, evidentemente. Entonces yo generé este pueblo perfecto, porque me parece que es el lugar ideal para los crímenes. Es el lugar ideal para el thriller, es el lugar ideal para el misterio, para el suspenso, para la tensión, para los enigmas, simplemente por contraste. Es mucho más atractivo una mancha de sangre en una calle bonita que una mancha de sangre en una calle fea, oscura, llena de graffiti, con 10 hoyos y un ratón comiendo pizza. Es mucho más efectivo. Entonces, por eso yo inventé este libro. Y además lo que yo quiero desarrollar es una serie de libros que se pueda llamar algo así como los enigmas de Pinamar, los misterios de Pinamar, los crímenes de Pinamar, como sea, que sean historias totalmente independientes, con personajes totalmente independientes, en épocas totalmente independientes, pero que el único hilo en común sea Pinamar. Yo vivo en un lugar cerrado y estaba leyendo el libro y salía y veía a los vecinos y decía, este seguro es asesino, este también. Yo sí, mis pobres vecinos, yo creo que están a punto de demandarme porque yo los espío, porque yo estoy seguro que más de alguien ahí tiene una cabeza en un refrigerador. Estoy seguro. Cuando vean las noticias, acuérdense de mí, por favor. No quiero que seas mi vecino.
Oye, él también escribe libros infantiles, tiene unos hermosos, de hecho aquí hay uno a la venta que acaba de cumplir 10 años. Y entonces, como ¿qué hay en tu cabeza? Porque tienes cosas, historias bonitas, tienes asesinatos, tienes sangre, tienes consejos, o sea, ¿qué pasa? Porque aparte escribes, impresionó muchísimo. Bueno, imagínate, mis papás que se cuestionan todos los días cómo me educaron y quién soy. ¿Sabes lo que pasa, Maura? Yo, la verdad, y esto estoy siendo muy honesto, yo no sé hacer nada más que escribir. No sé hacer. O sea, no sé ni cocinar. No sé hacer, a duras penas hago mi cama, ¿me entiendes? O sea, no sé hacer nada más. Todo el día estoy en función de personajes, de ideas, de historias. Y a mí lo que me atrae no es el formato ni el género. O sea, no es que me atraiga escribir una serie para Netflix, o que me atraiga escribir un libro de thriller, o que me atraiga escribir un cuento para niños. No es eso lo que me hace sentar frente al computador. Lo que me hace sentar frente al computador es un tema, es un concepto, es un tema. Y muchas veces peleo con ese tema o con ese concepto para descubrir cuál es la mejor salida para ese tema o concepto. A veces me equivoco y empiezo a escribir una serie y en la mitad del capítulo 1 digo, no, esto era un libro. Borro y vuelvo al libro. Y así. Entonces lo que a mí me seduce es generar un conflicto con un personaje, es resolver un tema en mi cabeza, y eso hay veces que lo hago de manera infantil. Por ejemplo, los temas más difíciles, más complicados, más incómodos, curiosamente los trabajo en literatura infantil. Y tienes una hija chica, eso Tengo una también hija. te ha de hacer escribir infantil a veces, ¿no? Bueno, yo empecé a escribir mucho antes que ella, y la he obligado a que me lea, para que por lo menos valga la pena, digo yo. Pero lo que sí cambió en mi vida para siempre cuando nació mi hija es que ahí descubrí para quién estaba escribiendo yo. Yo hasta antes de ella escribía como para un lector un poco abstracto, fantasma. A veces un poco como hasta para mí, como para divertirme yo mismo con lo que estaba haciendo. Pero me acuerdo perfectamente cuando nació, estaba ahí en la cuna y me quedé pensando, y un día dije, bueno, esta niñita un día va a leer algo mío. Claro. Todo indicaría que podría llegar a leer un libro mío. Y me muero, honestamente, si me dice, papá, qué mal libro. Sí, ¿no? O qué feo te quedó este personaje. O papá, qué final más aburrido y evidente y obvio. Entonces, a partir de ese momento, me entró como la angustia y escribo para ella. Y me subo la vara yo mismo pensando en que algún día me va a leer y quiero que le guste. ¿Y estos para quién son? Para ella, pero cuando cumpla 21. No, estos son para las personas que les gusta gozar una serie en alguna plataforma y que les den las 3 de la mañana viendo capítulos, y esa gente que dice, me tengo que levantar a las 6:30, pero me da para un capítulo más. Para esa gente este libro. Me encanta porque son capítulos cortos, entonces realmente sí puedes, tiene este formato un poco, dime si no, de serie, porque en el final de cada capítulo dejas un gancho. Bueno, yo escribí muchas telenovelas. Yo sé, en mi vida, tengo más de 30 telenovelas. Y la finalidad de una telenovela, ¿cuál es? Lograr que cuando se acaba el capítulo la gente pegue un grito en su casa, se tire contra las paredes de angustia pensando que tiene que esperar 24 horas y tú tienes que competir con la vida. Porque esa gente tiene que trabajar, salir, comprar, cocinar, cuidar a los hijos, etc. Y tú tienes que ser lo suficientemente hábil como escritor para generar un final tan sorpresivo que la gente al día siguiente salga más temprano del trabajo o se venga antes en el pecero o corra o deje grabar, lo que sea, para que la gente vuelva. Eso sí que es generar adicción. Y yo vengo de ahí, de esa escuela, ¿me entiendes? De cuando las telenovelas además eran como elementos culturales muy fuertes. Y se me quedó. Y entonces, claro, yo hago estos capítulos y también los hago cuando escribo series de televisión. Hago estos capítulos que la gente grite y con el control remoto diga, inmediatamente paso al siguiente, y en el libro diga, inmediatamente paso al siguiente. Pero está muy difícil, ¿no? Estar haciendo como puros giros y sorpresas tan seguido para que no baje la... Es muy difícil, sí. Sobre todo cuando haces telenovela. Una telenovela tiene 200 capítulos.
escríbete 200 golpes dramáticos. Giros. Ya en el capítulo 45 uno dice ya bueno, tú vas a ser la mamá, no importa, eras la tía, pero ahora se descubre que es la mamá. Que llegue una carta envenenada, no importa. Hay escaleras, sí, pues tiraré a alguien para abajo por la escalera. Pues, ¿qué hace uno ya a esas alturas? También creo que eso de escribir guiones es muy visual. O sea, yo me siento en Pinamar, describes la casa donde viven los personajes, también la describes, el sótano, todo lo describes. Y ¿esto quieres que sea después una serie? Bueno, están en eso, están ¿Ah, negociando los derechos, sí, están negociando los derechos. Pero tú sabes que esta cosa de que hoy en día parece tan atractivo de, ay, mira, el escritor que escribe libros también escribe televisión, en mis inicios fue una pesadilla. ¿Ah, sí? Fue una pesadilla. Yo empecé escribiendo literatura. De hecho, entré a la universidad a estudiar literatura y en primer año de literatura me fue muy bien, me gané unos premios y era como la mascota de los profesores. No por mí, sino que porque mi tía, que es una escritora muy famosa en Chile, era amiga de todos esos profesores. Entonces como que me adoptaron. Al año salió mi primera telenovela en Chile. Oye, pero ahorita que dices de tu tía, escribiste súper joven con ella. Sí, no, yo empecé muy chico a escribir, muy chico. E hice la primera telenovela a los 19 años, escribí a los 19 años. Y salió la telenovela y toda la universidad, todo el mundo universitario me despreció. De hecho, la mitad de los profesores no me hablaron nunca más y hubo 2 profesores en particular, gramática diacrónica y semántica, que no me dejaron entrar al salón de clases, porque ya me había vuelto tonto. Y entonces yo me angustié muchísimo. Y después, al poquito tiempo, salió la telenovela y publiqué un libro. Y entonces el mundo de la telenovela, ay, ya se cree mucho ahora porque escribe libros. Ay, se hace ahora el inteligente. Entonces yo viví en esta como bipolaridad psicótica, de donde como que no encajaba en ninguna de las dos partes. Hacía una telenovela y me sentía culpable con lo de los libros. Hacía un libro y me sentía culpable con la telenovela. Pasaron como 10 años en esta como angustia, hasta que llegó un momento, bueno, esa es la gracia de ir también madurando y envejeciendo, que a uno como que le empieza a importar un comino, en el fondo lo que piensan los demás de uno. Y al revés dije, espérate un momentito, tengo la capacidad de escribir libros, tengo la capacidad de escribir telenovelas, déjame hacer de esto mi superpoder, déjame hacer libros que parezcan películas. Déjame hacer telenovelas cuyos referentes sean libros. Déjame hacer mezclas. Déjame utilizar las mismas herramientas que hago para generar un guión en el que la gente corre para ver el capítulo siguiente. Déjame aplicárselo a una novela, por ejemplo. Y de hecho, lo hice muy a propósito. Yo hice una serie para Netflix hace un par de años atrás que fue muy exitosa, que se llama ¿Quién mató a Sara? Lo primero que aparece en ¿Quién mató a Sara? Es un epígrafe que dice nada de nosotros es lo que parecemos. Agatha Christie, porque yo quería que la gente supiera que la estructura de ¿Quién mató a Sara? Era literaria, no era audiovisual. Y yo para este libro, para lo poco que recuerdo y para el primero, que es Cuando nadie te ve, yo utilicé herramientas audiovisuales para darle estructura al libro. ¿Ya has vuelto a ver a tus profesores? Dime que sí. No lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Oye, justo esto que estás diciendo me parece muy interesante porque empieza, las primeras 2 páginas, no sabes de qué está pasando, no sabes de qué habla, te deja, de hecho viene en itálicas, y de ahí se va al pasado. Se va al pasado y empieza la historia, y ya al final ves, entiendes, y te regresas, porque yo me regresé. Y ese es un gancho. Eso es un gancho audiovisual. Exacto. Porque, a ver, sin ponerme técnico, cuando uno empieza a contar una historia, evidentemente los inicios de las historias no son tan intensos. La intensidad viene hacia más el final del capítulo. Los primeros minutos de una serie, de una telenovela, pues uno está conociendo a los personajes, por lo tanto no hay una intensidad tan grande. Entonces, ¿qué hace uno como escritor audiovisual para atrapar a la audiencia desde el minuto 1? De hecho, en Netflix a uno le dicen que en el minuto 3, 3 de exhibición, o sea, empezó la serie, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, en el minuto 3 tiene que venir un giro poderosísimo para que la gente deje el control remoto y ya no le cambie más. Entonces, ¿qué giro tan poderoso puedes hacer tú en el minuto 3? Si ni siquiera conoces a los personajes. Entonces, una técnica audiovisual es hacer lo que se llama un flash forward. O sea, te vas en el futuro, cuando están colgando de la cornisa
con la pistola, ya está lloviendo y están matándose. Entonces, sacas esa escena que va en el capítulo 8 y la pones al principio. Entonces, ese golpe dramático tan poderoso hace que la gente se quede. Entonces, la cortas además esa escena antes de resolverla. No sabes si se cayó, no sabes si sobrevivió, no sabes si le pegó, y pones después 3 meses antes. Y empiezas tu historia. Entonces, yo quise hacer eso con esto. Yo aquí lo que hice fue, me fui al futuro de mi historia, en un momento muy climático, muy poderoso, la saqué, la pegué al principio y empecé mi historia. Les vamos a contar más o menos nada más al principio de qué va, ¿ok? Elena es una chava que está recién casada y acaba de tener un problema y entonces el marido le dice, vamos a irnos a Pinamar. Yo ahí hubiera dicho que no, pero ella obviamente no había leído el primer libro. Entonces… Las buenas historias siempre nacen de malas decisiones. Sí. Siempre. Entonces ella se va, llega a Pinamar, ella vivía ahí de chiquita, de 5 años, ¿no? Hasta los 5 se va. Y llega a Pinamar y empieza a ver a todo, pero la gente, en cuanto la ve, se mete a su casa, no le habla, y ella no sabe qué pasó porque no se acuerda de nada. De ahí viene el título. Claro. Y entonces no sé qué tanto quieras revelar, poquito. Pero… Un poquitito. Ajá. Y entonces, estando ya en Pinamar, empieza a darse cuenta que todos esos recuerdos que ella tenía de su infancia en Pinamar, que eran recuerdos bellos, luminosos, soleados, felices, en donde además la figura del padre era una figura muy importante de sus recuerdos, empieza a darse cuenta que todos esos recuerdos son falsos, no corresponden a la realidad. Y entonces de esa manera arranca un poco el libro con esas preguntas. Primero que todo, ¿por qué Elena recuerda algo que no es cierto? Segundo, ¿qué es lo cierto? O sea, ¿qué pasó de verdad en esos primeros 5 años que ella no recuerda? Y la tercera, que yo creo que para mí es la más importante de todas, es ¿a quién le conviene que ella no recuerde lo que está recordando? Entonces, de esa manera se empieza a construir esta historia donde nada es lo que parece realmente, donde no sabemos quiénes son los buenos, no sabemos quiénes son los malos, no sabemos realmente quién está diciendo la verdad porque no sabemos cuál es la verdad, y sobre todo llegamos a un final, a una última página, donde he recibido casi amenazas de muerte por la última página, pues me odian mucho por la última página. Un giro muy impactante en la última página. Así, en la última, el último minuto, ahí está este giro muy impactante. Así que eso es a grandes rasgos esta historia. Y me encanta, yo creo que la base del thriller es que tengan secretos. Claro. Y tú como lector tengas que ir descubriendo junto con la protagonista qué es lo que pasó, por qué la gente se voltea, por qué nadie le quiere hablar, por qué ella no se acuerda. Entonces quiere seguir leyendo porque quiere saber qué pasa, ¿no? Y luego de algo que se acuerda cuando entra a la casa es que hay una puerta que va al sótano y tenía prohibido entrar a esa puerta. ¿Se acuerda de su papá diciéndole, ahí está prohibido y no puedes entrar? ¿Qué creen que hace? Lo que hubiéramos hecho todos. Obvio. Y ya no les vamos a decir más. Pero se abre esa puerta y se baja una escalera y se llega a un lugar muy específico donde pasan cosas. Y descubre cosas y empieza poco a poco a venir su memoria, a acordarse de su mamá, luego se entera que tuvo una abuela. O sea, son como varias subtramas y todas son tenebrosas. O sea, todos tienen secretos, todos dicen mentiras. La única que es muy linda es como la señora de limpieza de ahí, que no se fíen de la gente buena, pero bueno. Entonces me encanta porque tiene como muchas historias atrás. Y lo que yo te quería preguntar, ahorita nos dijiste que, bueno, esta parte que engancha, que es el futuro, que está al principio, tu manera de escribir en thriller tienes que saber en qué vas a acabar, ¿empiezas al revés? A ver, sí, la respuesta es sí. En general, cuando uno escribe algo, sobre todo de asesinatos, porque aquí no es de asesinato, esto es de misterios, de suspenso, es de intriga. Pero, por ejemplo, ¿quién mató a Sara? O sea, el título, ¿quién mató a Sara? Alguien mató a Sara, hay sospechoso, hay un crimen. Obviamente yo tengo que empezar a escribir ese libro sabiendo quién mató a Sara. Y tengo que saber quién la mató, por qué la mató, dónde la mató, cómo la mató. Y eso lo tengo clarísimo. Y muchas veces me lo anoto en una pizarrita o en alguna libreta, a pesar de que no se me olvida, pero lo dejo ahí. En el fondo me hago como una especie de esquema del último capítulo.
Y después retrocedo y ahí es el juego maravilloso, porque entre el primer capítulo y el último, en el fondo yo juego a tomarle el pelo al lector o al escritor, o al espectador. Invento personajes asesinos falsos, pistas falsas, giros falsos, sospechosos que no lo son. En fin, ahí es donde está la parte entretenida. Pero sí, yo tengo que saber un poco para dónde voy cuando estoy escribiendo algo tan específico como una novela policial, por ejemplo. Pero en lo poco que recuerdo no lo tenía tan claro. De hecho, ese golpe final por el que me odian en la última página no estaba planeado para nada. Terminaba de otra manera. Pero como que me faltaba el chan, así como de telenovela, cuando el chan final, me faltaba ese chan. Y me acuerdo que me estaba bañando, que siempre se me ocurren las cosas en la ducha, y dije, ya, tengo mi final. Y salí corriendo y agregué ese último capítulo. Se ve que te diviertes engañándonos. Ay, lo paso muy bien, lo paso muy bien. Engañándonos. Sí, me encanta, me encanta. Oscar Wilde decía, un escritor escribe lo que no puede vivir. Yo en la vida no engaño a nadie, al revés, soy muy honesto, por eso a veces hasta me va mal, pero en la literatura, en la ficción. Mejor, porque la mayoría de la gente lo hacemos al revés. Oye, este personaje que habla mucho de la memoria, tiene unas reflexiones que me parecieron muy interesantes y no sé qué tanto están basadas en investigación, que habla sobre qué tanto cuando se nos olvidan las cosas se quedan en nuestro subconsciente, y habla sobre la memoria a largo plazo y a corto plazo, y que hay un inter, porque pues eso lo entendemos, pero hay un inter que no sabes si es a corto o a largo, que no sabes dónde están esas todo memorias. eso, a ver, no es un libro científico para nada, por supuesto, Ajá. pero la protagonista es bioquímica, tiene obviamente unos momentos de reflexión donde obviamente se tiene que notar que sabe y que por lo tanto el autor tiene que dar la impresión de que estudió sobre lo que está escribiendo. Y yo sí estudié bastante sobre eso para poder después de extraer de eso y hacer algo mucho más simple con lo que hice. Pero efectivamente, y a mí eso fueron las cosas que más me impactó, fíjate, que aprendí, que efectivamente en nuestro cerebro la memoria a corto plazo se guarda, se almacena en un lugar distinto del cerebro de la de a largo plazo. Y la ciencia todavía no descubre ¿Cómo se cambia? cómo se cambia de un lado para otro, a través de qué y en qué momento. O sea, como en qué momento deja de ser, ya dejaste de ser memoria a corto plazo, listo, te vas para el fondo del cerebro. Ya Exacto, está muévase. No se sabe, no se sabe. Y entonces de pronto el mismo cerebro nos engaña y nos hace creer que algo que fue hace mucho es hace poco. Por eso de pronto también no hay nada menos confiable que la memoria. Yo hace algo que he descubierto que yo no puedo confiar en mi memoria. No. Y cada vez menos. Pero no porque uno se esté poniendo viejo, sino que porque muchas veces nuestra propia memoria nos engaña. Y entonces esa especie como de abismo que hay entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo es un terreno absoluta y totalmente desconocido, donde puede pasar cualquier cosa y que como material de trabajo me pareció fascinante. Y a mí me asustó que dice que en ese cambio, cuando se cambian de área, unos se desvanecen. Exactamente. Unas memorias quedan adiós. Claro, A mí como hay unas esa parte- que salen de tu memoria a corto plazo y van camino a la largo plazo y se pierden. Y pues no sé, no sé, no sé. Y eso es terrible. Es terrible. Porque ¿qué Sí, hace uno sin sus memorias? sí. Oye, también es que sí me quedé pensando, esa idea me pareció como interesante. Y luego el papá también era científico, bueno, el papá de ella es científico y ella se acuerda, ¿no? De pues, ser un científico muy pues, connotado, ¿no? Muy connotado, muy respetado en el pueblo, además. Y tiene ahí unas costumbres medio raras y todo. Y digo, yo creo que todos los científicos han sido así. ¿Cómo descubres cosas? Bueno, una de las cosas que a mí me ha aterrado siempre, yo soy muy pro ciencia, pero una de las cosas que me ha aterrado siempre es que muchas veces la ciencia ha dado grandes saltos a través de cosas éticamente súper reprobables. Ah, O sí, del, experimentos del con- sufrimiento sí. de alguien o de una población. Y entonces ahí es cuando uno dice, ay, Dios mío, ¿qué pienso? ¿Qué pienso con respecto a esto? ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Y me parece que todas esas dudas que uno tiene, pues yo las plasmé ahí, en este doctor, que tampoco puedo decir mucho porque No. spoileo, Ajá. pero este doctor que en nombre de
la ciencia y del progreso, pues hace cosas Muy mal. que no son... Pero yo creo que así ha sido. Y Pero es así lo ha que sido. dije. Así ha sido. Y por eso hay legislación cada vez más para evitar que se lo hagan a los animales. Que a lo porque, mejor eso ha frenado el avance. pues no sé, yo no sé. Es terrible encuentro, pero sí. ¿No? Bueno, también te quería decir de los protagonistas. Todos tienen un pasado. Todos. Elena, bueno, está casada y Daniel, su esposo, que es maravilloso, guapo, simpático, todo, tiene un pasado. Conoce a otra persona que se llama Brian, tiene un pasado. Pasadote. Pasadote. Sí. Entonces todos tienen secretos y todos tienen pasados. Entonces me gusta cómo vas descubriendo y deshilando junto con Elena, que es la que no sabe qué pasa, Elena está igual que nosotros. Y ella al principio yo decía, bueno, esta mujer que no sabe nada. Y conforme va avanzando la historia vas empatizando con ella, porque vas entendiendo por qué no recuerda. Porque también creo que tendemos a bloquear, Obvio. ¿no? Y Obvio. es lo que le pasa. Obvio. Yo esta cosa, Maura, de los personajes con muchos secretos y capas y cosas, obviamente me viene desde lo audiovisual, porque yo creo que a mí lo que peor que me podría pasar en la vida es que de pronto esté haciendo una telenovela o una serie, una película, y venga un actor a decirme, oye, qué aburrido mi personaje, qué pin mi personaje, que estoy siempre ahí diciendo lo mismo o estoy apretando la misma tecla. Entonces tiendo, cuando hago audiovisual, a complejizar mucho los personajes. Porque además no existe nada más complejo que el ser humano. Por lo tanto, los seres humanos somos muy complejos y queremos a uno y odiamos a otro y hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas, todos al mismo tiempo. Entonces, me encanta, sobre todo en el audiovisual, complejizar los personajes para que los actores no puedan quejarse y terminen el día cansadísimos de estar haciendo ese personaje porque les demanda muchísimo. Y eso, obviamente, lo aplico en la literatura, sobre todo cuando hago thriller. Porque cuando haces thriller, no puedes planear todos los giros que vas a tener, los vas inventando sobre la marcha. Y entonces que de pronto el personaje sea daltónico, te puede servir a lo mejor en el capítulo 9. Ahora no sé en qué me va a servir, pero a lo mejor en el 9 me va a servir. Y que de pronto el personaje de la niñera haya estado presa antes por alguna razón, no tengo idea por qué ni por qué me va a servir, pero a lo mejor en el capítulo 12 O al revés, ¿no? Vas en el 12 y dices, ay, la voy a meter presa. la voy a meter presa, Y te exactamente, regresa. y me regreso para atrás y la hago que estuvo presa. Entonces, por eso también en el thriller los personajes tienen tantas capas. Pero eso es un elemento audiovisual. Y eso a mí me parece fascinante porque yo una de las cosas a las que le he huido toda la vida es a la pureza. Las cosas puras me ponen muy nervioso, así como la perfección. A mí me encantan las mezclas, me gustan las películas que parecen libros, los libros que parecen... Me encanta eso, esa mezcla. Y en ese sentido amo que la literatura tome elementos del audiovisual para perfeccionarse aún más. Y eso además hace, y creo yo estoy seguro, que ha ayudado muchísimo a que la literatura esté teniendo este auge tan enorme que está teniendo hoy en día, tan enorme, porque entonces leer se está haciendo cada vez más visual. Y este cruce que hay entre editoriales y plataformas es tan común ahora que salió el libro y ya la gente está esperando la película. O, bueno, a mí me han comprado derechos de libro antes de salir publicado prácticamente. Eso está maravilloso. Entonces porque- ese cruce a mí me parece fascinante. Sí, porque puedes ver la serie y luego ver... Y cada una sí. tiene sus elementos comunes y a veces cambian, a veces son mejores, a veces son peores, da lo mismo. Pero ya la literatura y el cine y la audiovisual, más que el cine, lo audiovisual, se están nutriendo mutuamente. Y eso es como un rasgo de nuestros tiempos que a mí me parece fascinante. Sí, que estás explotando. Y que eso estoy es además bueno, trabajando sí. yo en eso. Sí. Ahorita que hablas de la complejidad de los personajes, me parece, y lo vi, ¿sabes en qué? En los dos personajes masculinos, bueno, Brian El y marido Daniel, y Brian. que de uno, no les voy a decir cuál, desde el principio empatizas con él y todo, y vas descubriendo que no es tan lindo. Y de otro, desde el principio sabes que no es tan lindo y vas encariñándote con él. Qué complejo porque los desarrollaste al revés. Exactamente. O sea, no vas descubriendo igual, están cruzados. Yo voy a ser súper honesto, creo que tengo como 30 libros ya publicados más o menos. Este fue el que más me costaba escribir. Ah, sí. Sí, es el que más me ha costado escribir. Lo pasé muy bien escribiendo, pero me costó muchísimo escribirlo.
porque es un libro que habla de cosas abstractas. Yo estoy acostumbrado a escribir del asesino o de la abuela loca o de la cosa y de cosas concretas. Este habla de recuerdos, habla de miedos, habla de cosas que son difíciles de atrapar. Y todos los personajes eran tan complejos, y sobre todo Elena, va de aquí a acá, y son tan opuestos como empieza y como termina, que me costó mucho que ese arco de personaje de ella no se sintiera abrupto, no se sintiera forzado, no se sintiera apresurado, no se sintiera metido a la fuerza, ¿me entiendes? Lo mismo con los dos hombres. Entonces esa cosa de ir, mientras haces que este vaya cayendo bien, tengo que hacer que el del lado vaya cayendo mal y tengo que hacer que ella al mismo tiempo vaya pasando de no entender nada a entenderlo todo. Fue bien intenso escribir esto. Sí, porque tienes muchas líneas Fue bien narrativas, intenso, ¿no? sí. ¿Alguien quiere comentar, preguntarle algo a Chascas? ¿O quedó todo clarísimo? Vas, Vero. ¿Escuchan atrás? ¿Sí? A ver, ahora te van a pasar el grítale. micrófono, mira. Ah, ya. Sí. El tiqui, tiqui. Ahí va. Bueno, ya hablaste de la manía que le tienes a las cosas perfectas, pero hablando del lugar específico en el que sucede la historia, o sea, ¿crees que también, digamos, no sé, lo que vas experimentando en el mundo en el que vives, en la sociedad en el que vives, en la región en la que vives, va influyendo un poco tu obra en el sentido de que digas, ok, el lugar en el que vivo se va volviendo un poco Oscuro. Pinoma o algo así? Absolutamente. Además es muy interesante lo que preguntas, porque yo en general escribo de lo que no me gusta. No escribo de lo que me gusta, porque lo que me gusta lo tengo resuelto en mi cabeza. Entonces, cuando yo me descubro peleando con algo, y de pronto un día me doy cuenta, llevo 3 días peleando con algo en mi cabeza, digo, aquí hay un tema. Y llevaba mucho tiempo peleando con esta idea de la perfección, del lugar perfecto. Y me di cuenta además que era como un pequeño trauma mío que yo tenía con respecto a eso. Porque yo soy un ciudadano, una persona que siempre ha tratado de hacer bien las cosas, pero por el simple hecho yo de pertenecer a la comunidad LGBTQ+, siempre he tenido que pelear mucho por mis derechos. Y siempre he tenido que pelear mucho con gente perfecta, que es la que no quiere darme los derechos que me pertenecen. Entonces, y además esa gente perfecta, por alguna razón que desconozco, decidieron que ellos eran dueños, en el fondo, de la decisión, desde su perfección, de darle o otorgarle los derechos a otras personas. Lo que siempre me da mucha rabia es que esa gente perfecta siempre se termina descubriendo que tienen amantes, que no pagan impuestos, que tienen paraísos fiscales. Nada de lo que yo hago, ¿entiendes? Nada de lo que yo hago. Entonces, ese sentido de la revancha literaria que me da la vida hace que a mí me encante escribir sobre estos lugares perfectos, casas perfectas, y lo que hago simplemente es meterme en esas casas perfectas y levantar la alfombra y contar. Y obviamente el lugar donde vivo va marcando la pauta de cuál es la perfección de ese minuto, obviamente. Cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos hace muchos años atrás, ese Estados Unidos no se parecía al Estados Unidos de ahora. Y el Estados Unidos de ahora ya ni siquiera es Pinot Ya es otra cosa mucho más peligrosa que Pinot. Es mucho más heavy que Pinot. Y obviamente, cuando viví en México, por ejemplo, tantos años, el espacio mexicano me cambió y me generó maneras nuevas de contar las cosas y de vivir. Después viví en Puerto Rico muchos años y eso también me cambió y me marcó otras maneras de escribir. Estados Unidos me marcó otras y vamos a ver qué me depara el futuro. A ver qué otros pinomares o qué otras perfecciones me meto a espiar y a, y a ventilar. Lo apagaste, parece. No, ya. Y esta cuestión política va a su vez también relacionada con la cuestión de la memoria. O sea, ves, digamos,
quisiste manifestar que la pérdida de memoria era también un, digamos, peligro latente. Claro, por supuesto. O sea, no solo... Mira, la anécdota más básica de por qué yo escribí este libro es absolutamente boba. Hace 4 años yo estaba hablando con mis primos en Chile y riéndonos de cuando pasábamos las Navidades juntos en los 80 y descubrí que yo me había fabricado en mi mente una Navidad que nunca existió. Y yo podría haber apostado a mi hija que eso era cierto. Y en el momento me causó mucha risa. Dije, ay, mira qué divertido como yo inventé, porque había pasado tanta... Y nunca pasó. Bueno, después me dio susto. Dije, ¿qué más recordaré yo que es falso? Pero también, y esa fue una de las razones por las cuales como que me estalló la idea de lo poco que recuerdo. Pero también me está pasando, y esto me parece mucho más terrible, que estoy viendo frente a mis propios ojos cómo están reescribiendo la historia y cómo están cambiándonos la memoria de una manera muy evidente frente a todos nuestros ojos, sin pudor alguno. En Estados Unidos, por ejemplo, sin ponerme muy específico, pero hace un par de años atrás hubo un asalto al Capitolio que llegaron cientos de personas armadas con palos, hasta una guillotina, llevaron una horca con fuego, mataron, creo que mataron como a 3 guardias. O sea, fue un ataque terrorista doméstico. Bueno, ahora eso ya no pasó, eso fue un acto de amor, como dijo el presidente de Estados Unidos hace un mes atrás, eso fue un acto de amor y las personas que participaron ahí fueron patriotas. Y reescribieron la historia, lo poco que recordábamos nos lo cambiaron y ahora es otra cosa. Lo mismo está pasando en todas partes ahora. Estaba escuchando ahora, hablando con unos amigos españoles, que hay un montón de gente, no es que con Franco se vivía mucho mejor que ahora, y las mujeres tenían muchas más libertades con Franco que ahora. Y tú dices, pero señores, pero si es un dictador que estuvo 40 años, que mató a la mitad de la población, o sea, ¿de qué me está hablando? Lo mismo en Chile. Y hay una cosa de estos tiempos en donde nos están cambiando la memoria porque les conviene a ciertas personas, porque eso da réditos políticos, no tengo idea. Pero estamos presenciando eso, y eso a mí me da mucho pánico también. Entonces también hay una capa honda de lo que no me gusta, por lo cual me senté a escribir esto que sí me gusta. A ver, ahí hay una señora. Hola, buenas tardes. Hola. Felicitarlo por su libro. Gracias. Y preguntarle por su proceso creativo. ¿Tiene un orden? ¿Se levanta temprano y escribe o a la hora que quiere o cómo es? Soy muy ordenado porque no me queda otra, porque soy muy caótico en mi cabeza. O sea, yo tiendo al caos, a pensar 10 cosas al mismo tiempo, a escribir muchas cosas simultáneamente. De hecho, siempre estoy escribiendo un libro de adultos, un libro para niños, 2 series al mismo tiempo, la misma semana. Pero entonces soy muy ordenado. Yo desde muy chiquitito entendí que esto iba a ser mi profesión, que para esto había nacido yo. Y con la misma intensidad que un dentista se levanta todos los días a sacar muelas, yo me levanto todos los días y me voy a mi oficina, que es la habitación del lado, en pijama, esa es la maravilla, y escribo, y cumplo con horarios de escritura. Y ahora que soy papá, pues obviamente estoy un poco más limitado porque no me paso hasta más tarde, porque tengo que levantarme al día siguiente a preparar lonchera y a preparar la mochila y todas esas cosas, pero digamos que soy muy, muy, muy disciplinado con mis horarios, con mis tiempos. Cuando me comprometo y además eso viene a la telenovela, porque cuando uno hace telenovela, tienes que entregar sí o sí 6 capítulos a la semana. Sí o sí, te duele el estómago, sea tu cumpleaños, sea Navidad, haya habido un terremoto, estés de novio, tienes que entregarse, porque no va a quedar la pantalla vacía, no van a ser unos títeres ahí se supone que este capítulo de hoy, no. Entonces, en ese sentido sí, soy muy, muy, muy riguroso. Y eso me ha permitido escribir mucho y muchas cosas simultáneamente. ¿Alguien más? Ya nos pasaron el papelito. Ya nos pasaron el papelito. Sí, a ver, Bueno. pues tenemos una pregunta más. Tú escoge. Ya, mira, hay una para señora que no allá. me regañen a mí. Para que no me regañen a mí. Mejor a ti. Exacto.
Gracias. Bueno, felicidades. No conozco tu obra, pero ya me quedé muy impactada con todo lo que comentaron. Me alegro. Y voy a comprar el libro. Muy bien. Nada más una pregunta. Por lo que entiendo, uno de los comentarios dice, pues, no les cuento el final. ¿Eso quiere decir que va a haber continuación? No va a haber. Bueno, yo he aprendido en la vida a decir, no digas no nunca jamás. Hasta ahora no. Pero más cosas en Pinomar, sí. Sí, más cosas en Ah, Pinomar, ok. sí. Ya. Pero con esto, además, ¿sabes lo? Bueno, es que eso va a ser un spoiler, pero digamos que la mitad del elenco del libro no quedó en condiciones muy prácticas para seguir teniendo historias en la vida. Digámoslo de esa manera. Bueno, Entonces pero no tiene- sabría, me faltaría elenco. Tienes Pa- antecedentes de las novelas. Las novelas puedes revivir a alguien que ya hace 20 capítulos falleció y... Bueno, pues yo digo, nunca digas nunca. ¿Verdad? Pero hasta ahora no, pero sí estoy planeando, obviamente, nuevos libros en Pinomar. ¿Sabes lo que pasa? Es que siento que la vida es tan corta, tan rápida, y tengo tantas ganas de hacer tantas cosas, que no quisiera volver a un universo que ya hice, porque prefiero descubrir uno nuevo. ¿Me explico? Por ahora, pero así como digo esto, corte A, el próximo año estoy aquí con la continuación de lo poco que recuerdo 2. Una más. ¿Una más Nos ya? dieron chance, sí. Ah, pues mira. ¿Eh? Ah, va, acá. No, David, tú ya, ahorita te la resolvemos después. Yo solo quería decir que soy vecino de una de las dos personas que están en la mesa y que no quiero ser vecino de la otra persona. A ver, acá enfrente, por favor. Bueno, yo he leído varios de sus libros a lo largo de mi vida y siempre me he preguntado algo de cómo hace usted para que, aunque yo no pase lo mismo que las personas del libro, los personajes, pero de cierta forma siempre hay como esa conexión. No sé si lo hace consciente, inconsciente, pero siempre en todos sus libros hay esa como coincidencia con los demás. Con los lectores, dices tú. Exacto, ajá. ¿Usted es algo inconsciente o usted desde el inicio dice, ok, voy a ser como una persona más común para que mis lectores se identifiquen o algo así? No sé. Qué buena pregunta, porque no lo tengo muy claro. Lo único que te puedo decir es que muy temprano en mi vida aprendí que tú no puedes fingir las emociones. ¿Y qué me refiero con eso? Yo no puedo pretender que tú te emociones leyendo este libro si yo no estoy emocionado escribiéndolo. Yo no puedo pretender tocarte el corazón si no me lo estoy tocando yo a la hora de escribir el libro. Entonces, no sé, qué maravilla que lo hago, gracias por decírmelo, pero no es algo que hago a propósito, evidentemente. No sabría, si lo quisiera hacer a propósito, no sabría cómo hacerlo. Pero sí tengo muy claro que escribo desde un lugar muy honesto y no escribo ni con el cerebro ni con el corazón, escribo con las tripas, con las vísceras. Y porque para mí las vísceras son los órganos, el órgano más honesto que tenemos. Las tripas nos avisan siempre que hay peligro, que no hay peligro. Cuando nos enamoramos nos brinca la panza, cuando tenemos miedo nos duele el estómago, cuando estamos nerviosos pues sentimos esta cosa aquí. Para mí el estómago es muy importante y yo escribo desde ahí. Así que a lo mejor por eso tú sientes que hay una coincidencia o hay una comunicación muy directa. Puede ser. Bueno, con mayor razón. Pues muchas gracias. Que una más, dice. Entonces, va, buenísimo. ¿Quién? Allá al fondo. Hola. Hola. Mi pregunta no es de Pinomar, sino es más de Mona Carmona. Ah, Es de un personaje que aparece en Mona, pero que se me hace extremadamente similar a otro que sale en La Máscara de Jade. Pero en tiempo-espacio no me coincide. Solo, o sea, tengo ¿cuáles esa son? duda. De el fotógrafo. Justo de los dos. Justo los dos. Ajá. Sí. Pero no puede No, ser el justo, mismo, no puede obviamente. ser el mismo. Exacto, no puede ser el mismo. Pero o sea, es que se me hacen muy
extremadamente similar tanto en físico, en nombre, profesión, Pues todo. mira. Y aparte también la mamá de Mona, junto con otro personaje también de La Máscara de Jade. ¿De verdad? Por eso Ándale, como mira. que me causó ¿Te, mucha te das cuenta los curiosidad. lectores? Sí, claro. Y por eso yo respeto tanto a los lectores y a los espectadores, porque o sea, leen con unas antenas, pero maravilloso. No, si pareciera a propósito, no lo es, para nada. Para nada, para nada. De hecho, ni siquiera tengo muy consciente de esos personajes. Pero no, si es o sea, si la pregunta es si era a propósito, no, Ajá. para nada. Ok. Para nada, para nada. Pero a lo mejor te inspiras en alguien conocido. Y Probablemente. lo repetiste. Bueno, puede ser también porque Mona Carmona, perdón para los que no sepan, pero es una colección de libros de aventura que tengo, una especie como de Indiana Jones, la hija entre Indiana Jones y Sherlock Holmes, una cosa así. Y esos dos libros suceden los dos en el Museo de Antropología de México, que es mi lugar favorito en el mundo. Entonces, sí, y me faltan muchos libros más por hacer en el Museo de Antropología. Así que a lo mejor habrá más fotógrafos todavía. Pues no sé por qué viene como por añadidura con el Museo de Antropología el fotógrafo. Pero ese lugar para mí me fascina, me parece maravilloso. Ahora sí ya. La firma de libros va a ser en el stand de Penguin, que es en Avenida Cuentistas. Y ahí nos vemos. Ahí les va a firmar todos sus libros. Muchas gracias. Ay, Maura, Chasca. gracias Sí, a sí, ti. gracias. Gracias, gracias. Gracias.